Buenas tardes, mi nombre es Luis Carlos Salas Uribe, soy estudiante de licenciatura en Educación en la sede José Acevedo y Gómez de aquí de la ciudad de Bogotá, y para hacer nuestra entrevista a nuestro acercamiento etnográfico tengo aquí a la profesora Xiomara Gabriela Triana, que nos va a colaborar con la entrevista. Buenas tardes, profe, bienvenida. Hola Luis Carlos, muchas gracias por tu invitación. ¿Cómo estás, profe? Bien. Bien, bueno, me alegra. Las siguientes son unas preguntas muy corticas con el fin de conocer de pronto la historia de nuestra localidad. Entonces, profe, me gustaría saber desde cuándo usted o su familia viven acá en la localidad. Yo pues desde que nací, yo me he criado acá en la localidad de Usme. Pues mi familia como tal vino aquí, fue como a construir y se dieron cuenta que bueno, que acá era un lugar pues para armar su casa, y llegaron aquí en el año 1996 y ya pues formaron la casa y ahí empezamos a vivir con mis hermanos. ¿En qué barrio, profe? En el barrio Alfonso López. Año 96, para ese entonces el barrio ¿era invasión o estaba ya constituido legalmente? Para ese entonces, 96, todavía era invasión. Alfonso López era una invasión, pero pues entró el alcalde Nelson Cruz, pues ahorita que en paz descanse, y él fue el que empezó a dar escrituras, a dar lo que necesitaba para conformarse como barrio. Profe, qué pena, una aclaración, yo tengo aquí un dato, ¿es el edil Nelson Cruz? El alcalde. Alcalde menor de Usme, Nelson Sí. Cruz. Ok, él fue el que le constituyó la legalidad del barrio, ¿verdad? En ese era el primer gobierno del alcalde Enrique Peñalosa. De Enrique Peñalosa. Sí. Ok, profe. ¿Me puede relatar, profe, si usted tiene conocimiento? Tengo entendido que usted había desarrollado un proyecto que se llamaba Identidad Nacional. ¿En qué consistía este proyecto? Bueno, este proyecto lo realicé cuando estaba en mi época de colegio, más o menos en el grado octavo. Este proyecto era para conocer la historia de Usme, para reconocer qué era Usme y cuál era la importancia que tenía en la ciudad Bogotá como tal, y pues llegar a reconocerla dentro del país, ¿no? Sí, profe. ¿Puedes relatarme entonces de pronto algo de la historia de Usme? Bueno, pues yo tengo aquí unos datos chiquitos, como lo que me acuerdo. Usme siempre fue ocupado por indígenas, entre esos están los indígenas, los Utagaos, los Doas, los Sumapaces y los Kundaris. Esos indígenas, su economía siempre se basó fue en agricultura, pues en lo que se podía cultivar en clima frío, la pesca y la caza. Más o menos hacia el año 1650, 1660, se creó un municipio que fue el municipio San Pedro de Usme, y pues la población como tal siempre fue de carácter rural. En 1711 se construyó la parroquia que vemos aquí en Usme Pueblo, y a inicio del siglo XX se reconoce a Usme como municipio. En el año 1954, Bogotá es un distrito especial, entonces Usme desaparece como municipio y se convierte en localidad de Usme. Profe, como dato curioso, yo me doy cuenta que Usme es una localidad con mucha ruralidad. ¿Tienes de pronto los datos de qué parte es rural, qué porcentaje es rural y qué porcentaje es urbano? La gran parte de Usme, más o menos el 85% de Usme, es zona rural. Y pues el sobrante pues ya es zona urbana. Ok, profe. Ya hablando en términos de infraestructura y de desarrollo como ciudad, ¿cómo fue la construcción de las casas en Usme, de bibliotecas, de la localidad en sí? Bueno, como tal la localidad se creó, fue como invasión, pues ya como ya se sabe, Usme es una zona rural.
Los barrios, por ejemplo, Alfonso López, donde yo vivo, fue una invasión. ¿Qué tipo de gente llegaba a vivir a esos barrios El de tipo invasión? de gente era la gente que estaba afectada por la violencia en Colombia. Entonces llegaba esa gente que de Villavicencio, que del Tolima, llegaban de diferentes partes de Colombia y empezaron a ver que ese potrero como tal, empezaron a verlo como para formar sus casas. Entonces llegaron a buscar. Listo, profe. Lugares de importancia cultural en la localidad, ¿cuáles puedes mencionarme? Lugares de importancia. Bueno, yo creo que Usme Pueblo es un lugar muy importante pues para la localidad. La biblioteca Marichuela, la Marichuela que queda aquí en Santa Librada. El Teatro Publio, que es aquí cerca del portal de Usme, o en el portal de Usme, dentro del portal. Son lugares como los más importantes así. A nivel cultural. Sí. Profe, fiestas culturales, no sé, bazares, celebraciones. Fiestas patronales. Fiestas Pues patronales. En la localidad no, sino en el barrio Alfonso López se celebran más o menos en junio las fiestas patronales. ¿Por qué surgieron esas fiestas, profe? ¿Ya las tenían como creencia los habitantes? No. ¿O cómo las aprendieron? Bueno, cuando Alfonso López se convirtió en barrio, que ya les dieron sus escrituras a las personas, llegó el padre Pablo y formó la iglesia San Marcelino Champañén. Entonces, para recoger fondos para la iglesia, para que la teja, que todo lo de la iglesia, empezaron a formar el bazar, la fiesta patronal de San Marcelino Champañén. O sea que en la mayoría de las familias de este sector son de creencias católicas. Listo, profe. En la localidad de Usme, los barrios, ¿qué estratificación socioeconómica tienen? Pues, por ejemplo, el barrio Alfonso López es estrato 1, el barrio ya Santa Librada sería estrato 2, ya lo que está cerca al portal ya es más estrato 3. Llegan, hasta ahí es los estratos que se manejan acá en la localidad. ¿Conoce usted de pronto problemas sociales en la localidad o en el ambiente donde... Pues problemas sociales así. Reciente, el problema que hubo aquí cuando construyeron las casas aquí en Usme Pueblo, las casas, fue el conflicto que hubo entre a los desmovilizados y a las personas desplazadas. Se les entregaron esas casas y no tuvieron en cuenta el orden sociopolítico en que estaban y cómo... Entonces se empezó a ver que los atracos en las mismas torres, que la gente, la costumbre de ellos era cocinar con leña, entonces llegaron a ver gente cocinando con leña. El problema era como la adaptación a la ciudad, ¿sí? Ok, profe. ¿Algún otro problema que tengamos que evidenciar de pronto acá en la localidad? ¿Microtráfico, desempleo? El desempleo. Pues el desempleo basa y los lleva a las personas. Ven que el microtráfico es la manera más fácil y muchas personas que nosotros vemos aquí en la localidad han caído en vender droga o consumir droga para subsistir como tal. A raíz del desempleo. ¿Cómo ve usted la educación acá en la zona? Bueno, la educación pues ya sí depende si es un colegio privado o un colegio distrital. ¿Es grande la diferencia entre público y privado? Es gigante la diferencia. Pues en un colegio privado la educación es más personalizada, más hacia el estudiante. Mientras que en un privado son 40, 50, en un público son 40, 50 estudiantes que uno ve en un salón de clases. Entonces la educación como a ellos es por encima, como y a los que quieran poner atención, sí. Ok, profe. Ya para terminar, ¿alguna recomendación? ¿Puede decirnos usted algún dato así de la localidad? No sé, de pronto conoce si el trabajo es informal o cómo labora la gente, cómo subsisten las personas. Las personas, bueno, la gran parte es empleada
y de aquí tienen que irse hasta las 170, las 72 a irse a trabajar a casas. La mayoría son mujeres y van a ir a trabajar a casas de familia, pues para tener como subsistir allá con su familia. Son personas, y la otra parte vienen a estar en casetas, en chazas para que vender que las papas, que cositas básicas para los estudiantes como tal. La tasa de desescolarización es muy alta, hay mucho niño fuera del colegio. Sí, hay muchísimo estudiante, muchísimo niño, y no es porque no les gusta el colegio, sino es porque ellos ven como, sí, o sea, no les gusta, como tal no les gusta, sino ven no es la prioridad. Ven que el empleo, ven que trabajar es más importante, ven que conseguir dinero es más importante que educarse. Ok, profe. Eso era todo. Muchas gracias por tu colaboración. Muy agradecido y en una próxima oportunidad estaremos hablando.